Buenos días, iglesia. Maravilloso estar con ustedes este día. Mi nombre es Pastor Zach y es una honra poder estar aquí con ustedes. Los pastores Jacob y Chantal no están con nosotros. Iba a predicar el pastor Max hoy, pero hubo cambio de planes y me tocó a mí tener la honra de poder predicar. Ahora estamos en estas series del Rey David. Y estamos hablando de cómo fue fiel y cómo fue un pecador el rey David. Pero esta mañana ustedes saben lo que está pasando en el mundo, en Afganistán sobre todo. La gente que está corriendo, está tratando de salir, de buscar refugio. Y muchas de las cosas que vemos que hay gente literalmente siendo asesinada, matada en este mundo, simplemente por hablar de Jesús. So, estos próximos minutos vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas en esta crisis. Oremos y extendamos nuestra oración para aquellos hermanos y hermanas en Afganistán. Señor Jesús, venimos a ti, agradecidos porque tú eres y estás en control, Señor. Te confiamos y confiamos todo a ti, Señor. No sabemos por qué, Señor, lo que pasa, pero te confiamos y oramos por tu gracia, por tu misericordia para aquellos, para que tu sabiduría sobrenatural caiga sobre aquellas personas que están sufriendo. Y queremos que tu valentía, Señor, levante a la gente para aquellos que les están tocando sus puertas para matarlos, Señor. Que ese mismo sea un mensaje para que haya un movimiento mundial para seguirte más que nunca, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Oramos esto en tu nombre. Amén. Gracias por estar en esta oración conmigo. Esta mañana, como mencioné más temprano, estamos en esta serie del Rey David, que se titula Fidel, el Rey con una fidelidad y también con pecador, con pecados. Hasta la semana pasada vimos que David era fiel, era a su lado fiel. Hablamos de cómo obedecía al Señor y vivía las cosas bien para el Señor. Pero la semana pasada el pastor Jacob habló de esta parte de la vida donde el rey David perdió su moralidad y se robó la esposa de uno de sus guerreros y pecó. Y cómo este pecado y todo esto comienza, esta historia comienza en el capítulo 12, donde ese pecado con Betsabé que hizo el profeta Natán viene a enfrentarlo con su pecado que cometió. Y cuando a uno se le confronta, sobre todo a un amigo, como en este caso Natán, lo enfrenta y le dice: esto dice el Señor, que habrá maldad dentro de tu casa, y tomaré a tus esposas dentro de tus ojos, te las quitaré y se las daré a tus vecinos, porque tú hiciste en secreto cosas y yo lo haré bajo el día del sol y ante Israel. Esto es lo que prepara justamente este capítulo, y eso es lo que es la historia que estamos hablando. Y se trata del hijo del rey David que se llama Absalom. Absalom, el hijo de David. La historia comienza con la historia de otros dos hijos de David. Su primer hijo, que se llamaba Amón, y la otra persona es una hermana de Absalom que se llama Tamar. Lo que vemos en esta historia es que David, el hijo mayor de David, empieza a enamorarse de su media hermana, Tamar. Y eso no estaba permitido, no debía de pasar, pero es lo que pasa. Y se enamora de su media hermana.
al tal punto que pretende estar enfermo y le dice que venga a su cuarto y que le traiga comida porque está enfermo. ¿Con qué propósito? Para poder violarla. Y lo hace con su media hermana. Y lo que pasa después de esto es que le entra tanto odio después de que consume el acto. En vez de tener amor, ahora tiene odio y la envía lejos porque se siente avergonzado de ese acto, de acuerdo a su cultura y todo esto que pasaba. Y David no hace nada, el rey David, el padre de ambos, no hace nada. El hijo, Absalón, el hijo de David, empieza a crear su historia y a vengar el acto de su hermano contra su hermana. Son 3 hermanos. Y un día le dice a sus sirvientes, inviten a mi hermano y emborráchenlo. Y en el momento clave, cuando esté borracho, quiero que lo maten. Y es exactamente lo que pasa. Lo emborrachan y los sirvientes de Absalón matan a Amón. Y apenas estamos en el capítulo 13. ¿Están conmigo? Parece como una novela, no como una historia de la Biblia. Pero esta es exactamente la experiencia de lo que Absalón, y esto lo lleva a una rebelión y a una división dentro de la familia de David. Y una vez que Absalón mata a su hermano Amón, corre, se esconde de la gente y cae a este lugar que se llama Jesur. Y leemos que Jesur es donde el abuelo de Absalón vive. Y ustedes saben qué es lo que pasa. Cuando la madre le dice al hijo, no puedes hacer esto, el niño va con la mamá y le dice, no, tampoco puedes hacer esto. ¿Y a quién van? Con la abuela. Abuela, abuela, ayúdame. Hemos experimentado todos los que tenemos niños de que así son los niños. Y es lo que hace Absalón, se va con los abuelos. Y se queda con su abuelo por 3 años. Y ustedes pueden leer la historia en el libro de 2 Samuel y ven cómo se desarrolla la historia. Pero aquí estamos hablando en suma de lo que pasa. David sabe que su hijo está corriendo, pero David quiere que su hijo regrese. Y este capítulo 14 justamente habla de uno de sus sirvientes de David, Joab, que trata de convencer para que su hijo regrese. Y todo este proceso de convencimiento de que Absalón regrese con su padre, el rey David, se lleva 5 años. Y ya sabe que su padre no lo va a matar, solo regresa y reedifica su vida y tiene 3 hijos de sí mismo, Absalón. Y la Escritura nos dice que Absalón empieza su vida y por 4 años más. Y a una de sus hijas la llama Tamar, como a su hermana que la había violado. Y David no sabe nada, pero Absalón le va con su padre, el rey, y le dice, cuando yo regresaba aquí a Jerusalén, le prometí al Señor que iba a hacer una promesa y la quiero hacer. Pero lo que Absalón estaba haciendo, envió a mensajeros al pueblo y le iban a decir que lo proclamaran rey, ya no al papá, que era el rey, sino que él. Absalón crea una conspiración contra su padre y la gente lo empieza a seguir, que ahora es el rey de Israel y que ya no es el padre, el rey David, el verdadero rey. Y entra a ciudades rodeado de hombres en caballo y proclamando que él es el rey. Y este movimiento, este levantamiento, se hace tan fuerte y crece tanto que David tiene miedo, el padre, el rey, y tiene que correr. Y huye de Jerusalén el verdadero rey David.
Y vemos esta historia en el capítulo 18, donde David tiene su ejército y el hijo Absalón tiene su ejército y se enfrentan. Se enfrentan para ver quién es el rey verdadero. Y en el 18 dice que la batalla se extendió por todo el valle y todo el país. Y en ese valle murió tanta gente que se encontraron y Absalón corriendo, huyendo en su caballo, que pasó por abajo de un árbol con espinas y su cabello, que era tan espeso y grande, quedó atrapado en las espinas del árbol y quedó colgado. Absalón, recuerden, estaba corriendo en el caballo y quedó atorado en el caballo por el gran pelo que tenía. Quedó colgado. Y al estar colgado, Joab, el sirviente de su padre David, viene y lo mata. Lo mata. Y David, que estaba tan triste porque perdió a su hijo, aunque era lo que quería en cierta forma, pero empieza a darse cuenta que perdió a su hijo que trataba de matarlo a él, a su padre, pero empieza a llorar y empieza a decir: Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo. Ahora dice: o sea, que yo tengo un hijo y me imagino lo que es perder un hijo, dice. Pero en este momento, en esta respuesta de David de llorar por su hijo que acaba de ser asesinado por uno de sus sirvientes, y aquí vemos la diferencia entre David, el verdadero rey de Israel, y Absalón, el rey falso. Y aquí podemos ver tres cosas que motivaron a Absalón, tres cosas que lo motivaron a pretender ser rey. Fue el orgullo, la venganza y la justicia. Esas tres cosas. El orgullo de Absalón venía porque era un hombre guapo. En 2 de Samuel nos dice que no había tanto que se le apreciaba por su belleza física. Desde la cabeza hasta los pies. Se cortaba el pelo una vez al año y cuando se lo cortaba, el cabello que se cortaba pesaba 5 libras. Mucho pelo. Su orgullo estaba justamente en su apariencia física. Era bien parecido al Absalón, hijo del rey. Pero esa exaltación de sí mismo, de convencer a la gente que él era el verdadero rey de Israel, porque hizo lo que el Padre no haría, que nos lleva a la próxima parte, que es la venganza. El orgullo es una, la segunda es la venganza. Absalón estaba furioso con su padre David porque no hizo nada cuando su hermana fue violada. El padre no hizo nada. Recuerden que eran 3 hermanos. Y estaba tan enojado de que Amón, el otro hermano, no fue castigado, que Absalón tomó las cosas por su propia mano y trató de terminar el trabajo que el rey, el padre, no pudo hacer. Y él trató de hacer lo correcto. Y esto nos lleva a la tercera parte que lo motivó, que es la justicia. Él trató de tomar justicia por su propia mano y quiso castigar con la muerte a su hermano Amón. Y él hizo la justicia por su propia mano. Y la respuesta de David al pecado, sin embargo, es todo lo contrario, completamente lo contrario a lo que hizo Absalón. David respondió al pecado con confianza, con obediencia, con amor. Es algo que vemos en la historia de David. En esta historia de Absalón y David vemos la diferencia. Cuando David se da cuenta de su pecado, cuando le robó la esposa a uno de sus guerreros y la hizo suya, él se arrepintió. Y quiero que veamos esta interacción de la diferencia. Cuando David se está corriendo de Jerusalén, cuando el hijo proclama ser rey, los levitas y sacerdotes
corren por el arca de la alianza para ir con el rey, porque era marca de que la alianza esa arca iba con el rey. Pero David dice, no, regresen el arca a su lugar. Si yo encuentro favor en los ojos del Señor, dice, Él me traerá de regreso a casa. So David confía en su soberanía. Y por eso dice, sí, yo encuentro favor en los ojos del Señor. Él no quería tomar cosas por sí mismo, sino él estaba respondiendo con la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Aún después de haber cometido errores, y vemos la obediencia también en el capítulo 16, cuando está saliendo y corriendo de Jerusalén, llega a un lugar que se llama Bahurim, y un hombre que se llama Shimei. Shimei salió y al ver a la gente de David empezó a maldecirlos. Y la Biblia nos dice que a David se le maldijo continuamente por este hombre. ¿A ustedes los han maldecido?, dice el pastor. No es fácil que se nos responda o responder con gracia cuando nos maldicen. No es fácil responder. Es difícil cuando alguien te maldice y te dice groserías. Pero veamos la respuesta de David, sintiendo el peso de su pecado y sus decisiones. Y está hablando a sus sirvientes, porque sus sirvientes quieren matar a aquellos que querían matarlo, porque aquellos estaban maldiciendo a su rey. Y David responde y les dice, ¿qué pasa con ustedes, hijos de Zeruya? Si me está maldiciendo porque el Señor se los dijo, entonces yo, ¿por qué tengo que decir algo? ¿Qué puedo hacer yo? Y se le está maldiciendo y aún tiene la gran forma de poder decir eso, que si Dios así lo permite, dice Zach, yo no haría esto, pero David lo puede hacer, aún en su quebrantamiento, en su naturaleza de su pecado, puede responder de esta forma, con obediencia. Y David nos muestra por qué puede responder de esta forma. Es porque por el amor que tiene, y lo vemos esto en el capítulo 18. La batalla, cuando los ejércitos entre David y Absalón se llevó a cabo, David le dice a sus comandantes, los junta y les dice algo. Traten gentilmente, dice, con este joven, mi hijo Absalón. A sus comandantes les dice esto. Traten gentilmente. El hombre que está causando tanto dolor al rey, el hombre que está tratando de matar al rey, es su hijo. El hombre que mató a su primer hijo, pero también era su hijo. Y les dice, no lo maten. Trátenlo gentilmente. Lo que vemos es que David está viviendo las enseñanzas de Jesús mucho antes de que Jesús aún llegara a la tierra. Mucho antes. Y esto es lo que quiero decir, dice el pastor. El libro de Romanos, que fue escrito cientos de años, mucho después de que esto ocurrió, y es lo que dice en el libro de Romanos. No paguen maldad con maldad. Más bien piensen lo que es honorable ante los ojos de Dios. Si es posible, vivan en paz con todos. Amados míos, no se vengan, dejen la ira en las manos de Dios, porque el Señor dice, la venganza es mía. Al contrario, dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tu enemigo tiene sed, dale algo de tomar. Pero no sobrevenga la maldad sobre tú, sino más bien vence la maldad con el bien. Y esto es lo que David está haciendo. Esto es lo que David está haciendo. Si nosotros tratáramos de
de ver la historia completa de esta novela o de estas cosas y nos metiéramos en la historia nosotros mismos, no seríamos David, no seríamos los héroes. Responderíamos al pecado de una forma diferente. Trataríamos de crear nuestro propio plan. Trataríamos de poner nuestra propia justicia, más bien de obedecer a Dios. Seríamos más como Absalón. ¿Y por qué? Porque aún nosotros quedaríamos colgados como Absalón de un árbol por nuestros pecados. Y cuando digo que David es como un tipo de Cristo, es que él fue el que nos enseñó lo que Jesús vendría a ser años y años, cientos de años después. Y parte de la Escritura de lo que vemos es que lo que pasa en el Antiguo Testamento con David ocurre en el Nuevo Testamento espiritualmente con Jesús. Ahora, David no paga maldad con maldad. Más bien él confió en Dios el Padre en cada acto y pudo sobrevenir a la maldad con la bondad. Y él fue por esta acción restaurado. Su reino fue restaurado a pesar de su pecado. Y les quiero decir esta mañana que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Y nos puede restaurar también a nosotros. Nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestro orgullo son causa o merecen la muerte, justo como Absalón. Pero Jesús no paga maldad con maldad. Y nuestra maldad quedaremos colgados como Absalón en un árbol para morir. Pero Jesús no paga mal por mal. Y Él toma nuestra maldad y le da vuelta a esa maldad. Y en vez de pagar mal con mal, nos paga con la última bondad, que es su vida. Y la da por nosotros. Ahora nosotros, en vez de terminar como Absalón, colgado de un árbol, muerto, nosotros no tenemos que hacerlo. No tenemos que terminar así. Jesús murió en la cruz, en el árbol colgado, para que nosotros no terminemos así. Porque Jesús vino y pagó por nuestros pecados justamente para que nosotros no terminemos. No importa lo que hayamos hecho, no importa con quién lo hayamos hecho, o qué mal le hayamos hecho a qué gente, no importa que fumes, tomes, no importa que veas cuando estás solo en la noche, cuando lo que piensas, no hay pecado tan grande para la gran bondad de Dios. No hay más pecado tan grande de lo que Jesús cumplió en la cruz por nosotros. David fue restaurado por confiar en Dios y obedecer sus mandatos. Y lo mismo es cierto por nosotros. Nosotros podemos ser restaurados. Podemos ser restaurados porque Jesús confió en el Padre y siguió sus enseñanzas. Oremos esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Te damos gracias de que tú fuiste a la cruz y que tú fuiste colgado en la cruz por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir de esa forma, Señor. Gracias por cargar con nuestra culpa, por nuestra vergüenza, por nuestros pecados. Y te alabamos, Señor, y te regresamos esa alabanza hoy. Mientras seguimos en oración y empezamos a entregar nuestras oraciones al Señor por nuestras familias, por
este mensaje. Si usted se encuentra aquí por primera vez, si hay personas en el Internet que quieren ser restauradas y quieren regresar a la familia del Señor y experimentar al verdadero Rey que es Jesús. Mientras seguimos en oración, les pido, si usted se encuentra en este momento, levante su mano y diga, yo entrego mi vida al Señor. Porque físicamente a veces nos ponemos y entendemos lo que pasa. Ya veo esas manos levantadas. Gracias, Señor. Ahora repitamos esta oración y todos juntos hagamos esta oración porque es una forma de que juntos como iglesia decimos, Jesús, admito que cometo errores, pero creo en tu bondad. Y ahora confieso que tú eres Señor de mi vida y en mi vida. Jesús, creo en ti. Amén. Amén, amén, amén.